Buenas tardes. Innovación educativa no es cambiar los libros de texto por la radio, ni mucho menos. La innovación solo es posible si los alumnos se perciben a sí mismos en el aula con voz, con capacidad de hablar, con posibilidad de reconocer y pensar sobre sus propios problemas, y esto exige que haya un diálogo plural. Alumnos que copian del pizarrón como máquinas, memorizan temas repetidos por profesores agobiados, que asisten a materias divididas por bloques fijos de horarios, evaluados por exámenes tradicionales, son una de las tantas escenas que se viven todos los días del año escolar. La estructura educativa que tenemos hoy en día es precaria para enfrentar los retos de las aulas actuales. Parece que a veces se educa, insisto, se instruye, como en el siglo XIX, a estudiantes del siglo XXI. Sin embargo, también hay quienes reflexionan y ponéis en práctica distintas formas de hacer más atractiva el aula y sobre todo de enseñar. Desde el arte, las tecnologías, la organización, la gestión, la pedagogía y la radio. Las opiniones y las prácticas escolares de David Cañete e Isabel Irulegui inciden sobre una educación innovadora y creativa. David Cañete Gracia me dijo en su escrito que le pedí hace unos días, y yo retomo sus palabras y las hago mías. A David Cañete siempre le ha gustado la radio, me lo decía ahora mismo, se levanta escuchándola y se acuesta con los podcasts. O sea que es su emoción la que transmite en el aula. Pero la movilidad geográfica de los maestros interinos hace muy difícil la continuidad de los proyectos educativos a futuro. El curso pasado, a partir de la formación recibida como responsable de medios informáticos y audiovisuales, inició un proyecto con la radio porque de esa manera podía ayudar mejor las dificultades escolares detectadas en su pequeña aula. Presentó la propuesta a su compañera de infantil, Isabel, ya que quería que fuese un trabajo que implicara a todo el centro. Todos sabemos los problemas y las dificultades que tiene a veces la implicación general de todo el centro, con lo que eso significa, y recibió, según sus palabras, como digo, todo el apoyo. El siguiente paso era exponerlo a sus alumnos y ver cómo lo recibían. Muy importante cómo lo recibían. Hace un momento en la mesa redonda algunos de los ponentes decían que a los jóvenes no les interesa nada, cosa que no comparto. No me creo que a los jóvenes no les interesa nada. Al principio los chavales se quedaron sin saber muy bien qué decir, ya que la mayoría no había escuchado, hablo por su boca, como digo, radio nunca o muy pocas veces. Solo faltó un poco de motivación para engancharlos y que sintieran que era algo suyo, que ellos lo estaban creando. Eligieron el nombre Radio Lápiz. Recuerdo, no sé si lo sabéis, que la punta de un lápiz es de grafito y que este carbón era esencial en los radios de las trincheras, en las radios, diríamos mejor, de las trincheras de la Segunda Guerra Mundial. Crearon el logo, los chicos decidieron entre todas las secciones y se pusieron a trabajar. Cuando llegó el primer día de emisión, con su portátil como único soporte, igual que hoy como veis, pero con muchos nervios y emoción, se hizo el silencio. Qué importante es el silencio. Importantísimo, tan importante como las palabras. Tenemos que ser capaces de interpretar qué significa el silencio y los silencios. Comenzó a sonar la sintonía y luego oiremos la sintonía. Esa aventura les llevó a grabar más de 14 programas llenos de anécdotas de todo tipo. Mucho trabajo, pero sobre todo mucha satisfacción, no solo por el proyecto realizado, sino también por cómo habían crecido y mejorado los alumnos a lo largo de todo el recorrido que se reflejaba en sus caras del último programa. O cada vez que les preguntaban sus compañeros, ¿vosotros sois los de la radio? Uno de esos proyectos que te llevan a pensar que tu labor, me decían, como docente, tan complicada e incomprendida a veces desde la trinchera, merece la pena. David, muchas gracias. A Isabel Irulegui, maestra con vocación, así se autodefine o se define, siempre le han gustado las escuelas pequeñas y su primer contacto con ellas fue en el Centro Rural Agrupado de Lumpiac, en Zaragoza, en el curso 2011-2012. Aquí descubrió el sentido de su labor como maestra de educación infantil de manera muy diferente, muy práctica, insistía. A través de los trabajos por proyectos, cuánto nos cuesta sacar adelante los proyectos a veces,
y por los afectos y cercanías de las familias. Importantísimo. En definitiva, aquello le abrió la ventana, le abrió las ondas, diríamos, hacia otra forma de hacer con sus alumnos. Y de nuevo, en otra escuela como en aquella, pero en diferente localidad y varios cursos después, ha vuelto, dice, a descubrir y a motivarse con otras metodologías. Qué importante es, pero qué necesario es conectar con tus alumnos y también con el compañero del aula más próxima, el que tienes o quien está a tu lado. Su motivación ha sido la radio y las cadenas musicales que escucha en el coche. Al parecer a Isabel le cuesta mucho hablar en público. Me da no sé qué decirlo porque ahora vas a tener que hablar en público, pero seguro que lo superamos. Pero por otro lado dice que es muy teatrera. Quizá por eso la radio se lo daba todo. Podía dramatizar con la voz sin tener delante a las personas. La propuesta de su compañero profesional David le pareció muy motivadora. De nuevo la palabra muy motivadora. Para ella y para sus alumnos, que eran muy creativos y gozaban con la dramatización. Reconoce que esta experiencia le ha supuesto un acercamiento a metodologías más innovadoras y tecnológicas, pero también le ha servido para no olvidar que tanto los alumnos como nosotros, los maestros, podemos seguir ilusionándonos y aprendiendo de cada reto que se nos presenta. Otra luchadora en las trincheras. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues después de la presentación de Juan Carlos, solamente pues agradeceros de antemano el venir aquí este ratito, esta tarde con nosotros y esperamos que esta explicación, este compartir nuestra experiencia, pues os llene de ilusión como a nosotros y que, bueno, que al menos sirva pues eso, para tener esa curiosidad de las escuelas pequeñitas, que yo soy fanática de ellas. Y bueno, pues como ha dicho, pues sobre todo muchas gracias a todos por invitarnos, a Juan Carlos, a la UNED por tenernos aquí. Y pues él es David, mi compañero del proyecto, que realmente Radio Lápiz sin él poco sería. Y realmente esta semana estáis aquí aprendiendo de la radio, ver cómo se puede conocer la radio de otra perspectiva y nosotros pues queremos haceros ver cómo se puede aprender en la escuela con la radio, con Radio Lápiz. Y la mejor manera de empezar es realmente como empezábamos en la radio con nuestros chicos, que es con nuestra cabecera de sintonía de la radio. Estáis en Radio Lápiz cuando son las 12:30, una hora menos en Canarias. Saludos y bienvenidos a... Bueno, pues damos paso a Radio Lápiz, a nuestro siguiente programa, aunque sea después de muchos meses sin emitir. Pues damos por hecho que este es nuestro programa de continuación, aunque sea con otro público y otro formato. Vamos a tener una ponencia con dos partes, ¿vale? Una primera parte un poco más teórica, digamos, la parte más aburrida, que la voy a hacer yo, quizás, y será la parte más breve, pero necesaria también para contextualizar el trabajo, y una segunda parte que ya es la parte práctica, la verdadera radio y el verdadero trabajo de nuestros locutores, que lo hicieron, la verdad es que fenomenal, que voy a decir yo, ¿vale? Lo primero que hay que tener claro cuando nos ponemos a trabajar es realmente contextualizar dónde estamos y qué es lo que queremos hacer. Partimos de la idea, como ha dicho Juan Carlos en mi presentación, que hay dos tipos de escuelas, las escuelas urbanas que tenemos en las ciudades grandes, aulas gigantes, y luego estas escuelas pequeñitas que a veces nos olvidamos de ellas, pero que están ahí, que son los CRA, los centros rurales agrupados. En otras comunidades se llaman de otra manera, ¿vale? Estas escuelas, estos CRA, tienen una característica muy propia.
supone una escuela formada por diferentes pueblos, localidades. Y hay una frase que la define muy bien, que dice que los pasillos entre las aulas son las carreteras entre los pueblos. Este tipo de escuelas pequeñitas hace que en una localidad, por ejemplo la nuestra, Plasencia de Jalón, estábamos los dos solos con 15 niños y allí estábamos pues mano a mano y la organización era la que decidíamos David y yo. En otras escuelas solamente había un aula con un docente y allí, desde que entraban hasta que salía, pues allí éramos todos unos valientes y como salía al día. Pero otra de las características principales es que estamos siempre bajo el mismo equipo directivo, aunque estamos separados por kilómetros, tenemos el mismo equipo directivo, los mismos recursos, los mismos docentes y eso a veces es bueno, pero a veces también es malo porque al compartir personal, pues los recursos a veces escasean, no tenemos portátiles para todas las actividades a todas las horas a la vez, te lo tienes que traer de casa, pero bueno, eso también es parte motivadora y es un reto personal para nosotros. El objetivo de estas escuelas y lo que nosotros vemos como escuela rural realmente es que los niños que están en este entorno puedan vivir en su entorno y no tener que salir de él, y realmente entendemos que esa motivación de aprendizaje es dentro de su casa, de su entorno más cercano. El niño que se tiene que ir de su pueblo para estudiar fuera de su casa, pues al final tiene autobús, tiene compañeros que luego no puede jugar en el parque porque resulta que es el único niño. Entonces estas escuelas lo que hace es una vivencia más unida entre los propios alumnos y desde nuestra visión personal, es una opinión personal evidentemente, una vivencia muy diferente entre alumno y maestro. En ningún momento con esta exposición quiero decir que las escuelas rurales sean lo mejor y las urbanas no, simplemente es una visión, ¿vale? Que todos los colegios tienen sus características, sus necesidades y lo importante es adaptarnos a ese contexto. También recalco otra vez lo que ha dicho Juan Carlos, la inestabilidad del docente. En el mundo rural nos movemos mucho y muchos cursos escolares se cambian de docentes. En nuestro caso, pues Radio Lápiz empezó con nosotros y terminó con nosotros porque los dos, pues el curso en junio, no nos fuimos de la localidad. Entonces ha quedado la semillita ahí en el CRA Lumpia, que están haciendo sus radios, sus maneras de emitir, pero realmente el proyecto Radio Lápiz se acabó el 30 de junio del 2017. Entonces, pues bueno, también es una situación que complica un poco la tarea en este tipo de centros. Otro de los aspectos a tener en cuenta, que también es muy aburrido, pero que es importante, es el aspecto curricular. Cuando hacemos un proyecto, es verdad que tenemos que buscar la motivación, la ilusión y sobre todo que sea útil para el aprendizaje de nuestros alumnos, pero nunca nos tenemos que olvidar de estas líneas, de estas palabras que están ahí, que son muy pequeñas y muy feas, pero que en el fondo las tenemos que tener presente. Radio Lápiz no surge como la idea de dar respuesta a los objetivos de la ley, pero sí que tiene cabida. Partimos ya de la propia LOE modificada por la LOMCE, en el que esta misma ley ya opta por una renovación metodológica, un cambio del rol del docente, y creemos que con esta experiencia lo hemos conseguido un poquito a nuestra manera, donde realmente somos uno más. Eran los niños los que dirigían las secciones y nosotros los guiábamos un poco. Desde mi punto de infantil, la radio nos ha servido para trabajar muchos aspectos. En el currículum de infantil se plantea el objetivo general. Tener en cuenta que el currículum de infantil es del 2008, o sea que innovación y renovación queda en esas fechas igual un poco lejano, pero aun con todo ya había pinceladas y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a lo que tenemos. El currículum a mí en infantil me dice que tenemos que desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión y descubrir las tecnologías. Al día de hoy, un niño de 4 años sabe perfectamente lo que es una tablet, te maneja el móvil, pasa con el dedo y hay cosas que incluso las hace más deprisa que yo, por lo que descubrir igual ya las han descubierto, sino que hay que enseñarles a manejarlas adecuadamente. También dentro del currículum de infantil pues nos hablan unos principios metodológicos, utilizar las nuevas tecnologías. En las escuelas pequeñitas muchas veces se reduce a la conexión a Internet. Esa es la nueva tecnología. Radio Lápiz lo que nos sirvió es que a través de esa conexión de Internet, que es la única novedad que tenemos en el aula, o una tablet o un portátil, ver que a través de Internet pues pueden hacer sus grabaciones, sus podcasts, subirlo al Facebook, subirlo a la plataforma de Spreaker. Son otras medidas tecnológicas que ellos van descubriendo que igual por sí solos no lo hacen.
Luego también pues, se hablan de competencias, esa competencia digital. La radio les acerca a un ordenador, les acercó al entorno social, al artístico, como decíamos, teatro, dramatización, música. Todo ello tiene cabida en este proyecto. Y luego, pues bueno, el currículum de infantil tiene 3 áreas. Digamos que Radio Lápiz se ubica fundamentalmente en el área del lenguaje, porque es una expresión oral, pero también les sirvió a los alumnos de infantil pues para conocerse a sí mismo, para controlar sus propios sentimientos, emociones. Les sirvió para observar su entorno, hacer visitas y hacer una entrevista de la presidenta, de una mamá, de un docente, ¿vale? Les sirvió para todo ello, pero es importante tenerlo presente. Otro de los aspectos, no solamente infantil, David se ocupaba de la parte del currículum de primaria y también hubo cabida para este formato del currículum, en el que se lo va a explicar él, porque a mí todo esto me viene ya demasiado letra. Así que David os explica un poquito cuál es la ubicación de este currículum de primaria, y prometo que después de este rollo un poco aburrido viene ya de verdad la parte más divertida y práctica, pero considerábamos necesario contextualizar el proyecto en el entorno y en el currículum. Bueno, David. Buenas tardes, que hasta ahora no había hablado. Bueno, como ha dicho Isabel, dentro de lo que era desarrollar el proyecto, nuestra prioridad no era un trabajo del currículum a través de la radio, sino que la radio nos posibilitara el que progresaran dentro de las actividades curriculares que realizamos dentro del aula. Vimos en un principio, haciendo un poco de análisis del currículum de Aragón, vimos que sobre todo en el área de lengua sí que tiene, o es el que enseguida en un vistazo dices, pues esto con lengua, pero vimos que quedarnos solamente en lengua era cerrar mucho las posibilidades que nos ofrece, la radio. Vimos que podíamos desarrollarlo en todas las áreas del currículum, tanto en matemáticas, ya veréis después cómo utilizábamos unas estadísticas que nos proporcionaba la plataforma que utilizábamos para utilizarlo en matemáticas con estadística, o el número de oyentes que teníamos. En tema de ciencias, pues aprovechar esa motivación que tenían los chicos con la radio para trabajar temas que igual no les apetecía tanto. Ya veréis que tuvimos, por ejemplo, una entrevista con la presidenta de la comarca, aprovechando que estábamos trabajando el tema de la comarca, y era un tema un poco abstracto para ellos, no llegaban a entenderlo. Pero contactamos con ella, vino por la radio y ya de paso aprovechamos y habló con los chicos sobre qué es una comarca, cómo puede funcionar. Había tema de, por ejemplo, terremotos. Coincidió que hubo un terremoto en Pamplona, y a raíz de ese terremoto que ellos vieron las noticias dijeron, pues queremos hacer una sección donde vamos a investigar qué es un terremoto, cómo funciona, y queremos hacerlo para la radio. ¿Vale? En tema de valores, por ejemplo, ya veréis que una de las ideas con las que surgió Radio Lápiz era el tema del trabajo en equipo. Eran muy pocos chicos, pero aún así había ciertas asperezas entre ellos, no acababan de trabajar bien en grupo, no acababan de llevarse del todo bien, y vimos que, o el resultado con el tiempo, vimos que la verdad fue un buen trabajo en ese aspecto. Es decir, dentro de lo que es el currículum podemos desarrollar la radio en multitud de facetas y aprovechar ese potencial motivador que tiene. Y nosotros, en nuestro caso, lo comprobamos y vimos que realmente era algo que funcionó bastante bien. Cosa que de otra manera, yo creo que en nuestro caso no nos hubiera funcionado igual, ¿vale? Entonces, vamos a ir un poco a lo que es el programa y os explicamos ya. Ay, perdón. Bueno. Vamos con lo que es Radio Lápiz ya. La idea surgió el año que estuve en Lumpiaque, estuve como responsable de medios informáticos y audiovisuales. Entonces, dentro de la formación que recibíamos, en una de las sesiones que tuvimos, nos hablaron de la radio, como radio escolar, qué plataformas podíamos utilizar. Y yo llevaba ya mucho tiempo de antes, porque como bien ha dicho Juan Carlos, siempre me ha gustado mucho la radio, siempre lo llevaba ahí,
pues esto lo quiero llevar a hacer en el colegio, me parece una buena idea de trabajar en el colegio, creo que puede funcionar en el colegio. Y ahí fue donde dije, mira, este es el año, voy a hacerlo. Y al día siguiente hablé con Isabel, le dije, oye Isabel, mira, ayer tuvimos el curso de MIA y me han hablado de la radio y quiero hacerla, ¿qué te parece? ¿Te ves que podemos sacarlo? Sí, 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 no hay ningún problema. ¿Vale? Fuimos al equipo directivo y le dijimos, mira, queremos trabajar dentro de lo que es Plasencia, queremos desarrollar un proyecto de radio para mejorar pues, los aspectos no negativos, sino donde veíamos que no acaba de funcionar el aula. Eran aspectos en tema de redacción, tema de ortografía, lectura y sobre todo el tema de trabajo en equipo, ¿vale? Intentar que se llevaran bien entre ellos y pudieran trabajar. Nos dijeron, bueno, primero pusieron un poco así cara de extraño. Dijeron, bueno, vosotros en Plasencia haced lo que queráis y ya nos contáis cuál es el resultado. Y dijeron, bueno, pues hacerlo adelante y ya veremos a ver qué sale. Al día siguiente ya fui al aula y les digo, bueno chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar hoy un poco de la radio. ¿Qué os parece? ¿Habéis escuchado radio alguna vez? Algunos, sí, los partidos de fútbol. O no, yo no he escuchado radio, yo es que solo escucho, o sea, veo YouTube. Digo, bueno, pues, ¿y qué os parecería si hacemos radio? Dijeron, hombre, digo, eso es una locura, eso, pero ¿cómo se te ocurren estas cosas? Digo que sí, no os preocupéis, ya veréis. Y empezamos a escuchar distintos programas, escuchamos podcasts, vimos un poco cómo lo que era la radio, cómo podía funcionar. ¿Y qué es lo que decidimos? Dijimos, venga, pues vamos a crear nuestro propio programa. ¿Qué necesita un programa? Dijimos, pues necesita un nombre. Venga, pues esto era todo el aula de primaria, que era el mía, que era de tercero a sexto. Y tuvimos varias opciones, fueron ellos los que lo votaron y salió Radio Lápiz. Venga, pues ¿qué es lo siguiente que nos hace falta? Pues un logo. El logo es el que habéis visto al principio, es una radio con un lápiz cruzado, lo dibujaron ellos, lo hicieron ellos, lo crearon ellos y es el que tomamos. Y lo dijimos, pues ya tenemos el logo, tenemos el nombre, pues nos falta el contenido del programa. Vamos a crear unas secciones. Empezamos a pensar, ¿qué podemos poner en el programa? Hombre, pues tenemos que hablar de cosas tecnológicas. Vale, perfecto, vamos a crear una sección, que ya la veréis luego, la escucharéis a ellos hablando, es la ventana tecnológica. ¿De qué más podemos hacer? Pues entrevistas, ¿vale? Pues otra sección que era de entrevistas. Todo esto fuimos seleccionando una serie de secciones a raíz de las ideas que me iban lanzando ellos y reorientándoles, porque no todas las ideas que lanzaban tenían cabida, pero bueno. Y ya tuvimos lo que era el primer programa, teníamos las secciones, teníamos el nombre, buscamos las sintonías, un programa de radio sin esa música para introducirlo, como habéis escuchado al principio. Lo mismo, estuvimos buscando, las eligieron y ya nos pusimos a trabajar. Os enseño un poquito ahora lo que es el material que utilizábamos nosotros para crearlo y luego ya veis realmente cómo trabajaban los chicos. Entonces, de lo que utilizábamos nosotros para la radio, teníamos donde grabábamos, que es la plataforma Spreaker, ahora la enseñaré. ¿Por qué elegimos Spreaker? Pues realmente nos dieron varias opciones en el curso, pero yo vi que era la que más se ajustaba a lo que nosotros buscábamos en ese momento con mis alumnos. Es una plataforma, tiene unos planes gratuitos donde te dan hasta 5 horas de grabación y a espacios de 15 minutos. Entonces dijimos, 15 minutos por programa, nos da tiempo de que los chicos puedan hablar, no es demasiado tiempo para que ellos se cansen o no puedan, pues vale, nos viene perfecto. Entonces los cogimos. Os enseño lo que es la plataforma. Esta sería donde tenemos nosotros nuestros programas. Aquí. ¿Veis? Aquí tenemos, ¿veis el logo? Aquí tenemos todos los programas que nosotros grabamos.
¿Esto cómo lo hacíamos? Tiene un escritorio que le da un ambiente más radiofónico, que es este. Entonces, ¿qué es lo que nos permitía? Nos permitía o grabar en diferido, es decir, grabábamos y luego subíamos, o grabábamos y podíamos hacerlo en directo. El hacerlo en directo nos permitía también, a través de, veis allí que pone chat, nos permitía comunicarnos con los compañeros de otros colegios a la vez que estábamos emitiendo. Hicimos 3 programas en directo, donde los chicos que estaban escuchando les escribían y al momento pues había una interacción entre ellos. Para grabar, la ventaja que tiene esta plataforma, que es la que usamos, y de hecho por ahí mirando hay varios colegios también que la están utilizando, es la facilidad que tiene de manejarla. Simplemente, veis aquí, iniciamos, empezaremos a grabar, aquí ponemos las músicas y simplemente ya movemos o micrófonos o músicas, tenemos los efectos al lado que ya te los da, simplemente con pulsar no funcionaría. Para grabar, ¿veis? Le daríamos iniciar y tenemos las 2 opciones, o fuera de línea, es decir, esto lo grabamos, lo podemos emitir cuando queramos, incluso podemos ponerle la fecha y la hora en la que queramos que se suba pues, a nuestro blog o a distintas páginas que tengamos. O en directo. Cuando grabamos en directo nos añade la posibilidad de que, pues en nuestro caso, en el CRA, pues que el cole de Rueda o el de Lumpiaque nos escribieran mientras nos estaban escuchando. Que eso, pues para los chicos aún era, vamos, que les estuvieran escribiendo a la vez, que ellos les contestaran por la radio sin verse, pues, vamos, tenéis que haberlos visto ese día, estaban emocionadísimos, sí. Vale, esa era un poquito la plataforma. ¿Qué más teníamos? Para el tema de músicas, lo que buscamos era todas las páginas donde había músicas con licencia libre, de Creative Commons. Entonces, donde casi todas las utilizamos eran Jamendo. Si ponéis en Google Jamendo, os entra en la página, podemos... el entrar es simplemente te haces una cuenta gratuita y no te pide más, no te envía publicidad. Y descargábamos de allí mucha, del banco de imágenes y sonidos del MEC, que es un poco más anticuado, pero tiene aún bastantes recursos que se pueden utilizar. Sobre todo ya no de músicas, sino de efectos. Por ejemplo, habéis escuchado al principio los pitidos de del inicio, pues esos están descargados de aquí. Y otro de los que había para descargar distintos tipos de sonidos, Freesound también. Y todos con licencias libres para evitar cualquier problema de utilizar músicas que, pues eso, ya sabéis, sobre todo según donde se suben estas músicas, enseguida las bloquean y tienen algún problema. Aparte, utilizamos Audacity. Audacity, sobre todo, ya lo veréis en las entrevistas que grabábamos cuando íbamos de excursión, porque las grabábamos en el móvil, del móvil las pasábamos al ordenador, las editábamos un poquito con Audacity y ya las poníamos en el programa, ¿vale? Hay otras posibilidades, si no nos interesa Spreaker, lo que pasa es que Spreaker lo que hace es que no haya que editar mucho el programa que hemos hecho. La otra posibilidad es utilizar Audacity, en la que la ventaja que tiene es que nos da mayor flexibilidad, podemos elegir el tiempo que queramos, podemos 20 minutos, 25, no hay ningún límite. Lo que pasa es que nos exige mucho más tiempo de edición, ¿vale? Es un poco más trabajoso, el resultado puede ser el mismo, pero nosotros nos decantamos también por Spreaker por el tema del tiempo, por no utilizar demasiado tiempo en la edición del programa. De hecho, casi todos los programas era grabarlos y subirlos, grabarlos y subirlos. No utilizábamos casi nunca Audacity, a no ser que fuera por tema de entrevistas. Y luego una plataforma que es más conocida, que es iVoox, donde también era una manera de alojar nuestros programas. Subíamos unos programas, de hecho los tenemos alojados, y en iVoox ponéis Radio Lápiz, en programas, uno de ellos sale el nuestro, hay otros que no se llaman Radio Lápiz, pero aparecen igual, no sé por qué, y aparece el nuestro con los programas que tenemos ahí subidos, ¿vale? Es una manera de alojarlos y no ocupar espacio en Spreaker, ¿vale? Tenemos los materiales que teníamos, que eran simplemente mi portátil, los teléfonos, los smartphones que teníamos y mi tableta también. Entonces, con eso era lo único que teníamos para grabar la radio, que por eso una de las reticencias que tenía antes de conocer todo esto era
pero ¿cómo puedo montarme yo una radio en mi aula? ¿Cómo puedo? Porque yo veía que eso necesitaba muchos cables, mucho mesa de mezclas, micrófonos. De hecho, empezamos sin micrófono. Posteriormente sí que ya compramos uno, pequeñito, pero bueno, nos hacía la función. Y de allí ya pues arrancamos con lo que es Radio Lápiz. Os vamos a enseñar un poco cuál era la manera en que trabajábamos con los chicos con la radio. Teníamos, esto ya es después del primer programa, los lunes cuando entrábamos en el colegio, lo que hacíamos era valorar el programa anterior. Lo valoraban principalmente ellos. ¿Qué hacíamos? Escuchábamos el programa y de allí veíamos a ver qué puntos fuertes habíamos tenido, en qué podíamos mejorar, cómo nos habíamos visto pues, o hablando o comportándonos, si habíamos guardado todo silencio, si habíamos estado bien en el programa. Entonces, en un principio teníamos un folio donde lo iba rellenando con lo que ellos nos me iban diciendo y acababan firmando todos ellos con los compromisos a los que nos comprometíamos para el siguiente programa, así como las secciones del programa que íbamos a hacer esa semana y quiénes eran los encargados. Una vez que... Bueno, eso lo mejoramos después y hicimos una hoja un poco más mágica a ordenador, pero la función era la misma. ¿Veis? Aquí están, no se ve muy bien, son el nombre del programa y los locutores. Los puntos fuertes que habíamos visto, los negativos y cómo valorábamos de 1 a 5 el programa. Cómo lo valoraban ellos de 1 a 5. Hacíamos la media de todos los votos. Una vez que cada uno ya sabía lo que tenía que hacer, y era el trabajo que realizaban ellos. Podían realizarlo o bien en casa o en los tiempos libres que teníamos en el colegio, en recreos o en alguna de las horas que utilizábamos pues de alguna de las áreas. Bien podía ser una de ciencias, utilizamos otra de lengua, otra de matemáticas, dependiendo de cómo íbamos. Entonces lo que ellos hacían era unos borradores. Ellos creaban su borrador con lo que les había tocado hacer esa semana. Lo tenían de tiempo hasta el jueves. El jueves era cuando ellos me entregaban el borrador, lo veíamos con ellos, íbamos a ver lo que habían escrito, el formato que le habían dado, si estaba bien redactado, lo modificábamos pues aquellos aspectos que había que arreglar un poco, y una vez que teníamos el borrador aprobado, lo pasaban a limpio, lo pasaban a estas plantillas que tenemos aquí, que eran las plantillas que ellos utilizaban para realizar el programa. Ellos, cuando íbamos a hacer el programa, cogían su plantilla y era con la que utilizaban para hacer la sección. Esta siempre una vez que habíamos aprobado el borrador. Como veis, las tienen pintadas de distintos colores. Eso es porque al principio no lo hacían, pero luego se dieron cuenta que a la hora, como las solían hacer por parejas o tríos, había veces que se equivocaban, no sabían cuándo empezar, y ellos mismos sí dijeron, pues ¿por qué no cada uno nos pintamos nuestra parte de un color y así sabemos cuándo nos toca hablar? Y por eso las veis que están pintadas con distintos colores. Una vez que teníamos los borradores, los habíamos pasado ya limpio, teníamos ya la plantilla del programa, ya pasábamos al programa. Teníamos estas plantillas. Esta era la del programa. Como veis, teníamos pues, el programa, el número de programa, los locutores, las secciones que iban en ese programa, si venía alguien invitado o no venía alguien invitado. Cuando hacíamos las entrevistas, en un principio eran profesores, pero luego ya aumentamos la distancia con ellos. Y un pequeño guión, este era el que tenía yo, pues más que nada apuntarme alguna cosita, pues si había algo que comentar del CRA o alguna cosa para que no se me olvidara. Teníamos las músicas y un poquito los tiempos para ajustarnos. Luego no nos ajustábamos nunca, pero bueno, una manera de coordinarnos. Y las secciones con quien las hacía. Y con esto ya nos sentábamos en nuestra mesa, nuestras 4 mesas juntas, poníamos el ordenador, ya encendíamos la luz azul, teníamos una luz azul, cuando se apagaba sabían todos ya que silencio y empezaba la sintonía como hemos empezado hoy. Sintonía y hacer el programa. A Isabel, esta es la parte que hacían en primaria, de tercero a sexto. Isabel os va a contar el trabajo de cómo ellos preparaban las secciones que ellos realizaban en infantil. Más o menos, digamos que la temporalización es la misma, porque bueno, no sé si lo ha dicho, pero realmente hacíamos un programa semanal.
todos los viernes emitíamos un programa, por lo tanto era de lunes a jueves trabajo express y un resultado bueno, y el viernes emisión. Con las características de mi aula, yo tenía niños de 4, 5, 6 y 7 años, trabajaba con ese grupo. No, se fue Cautar. Vale. A 3, no, es verdad, 3, 5, 6 y 7, es verdad. Entonces, era un trabajo un poco más guiado dentro de lo que cabe, ¿vale? Yo buscaba siempre su creatividad, pero hay que darles el trabajo más guiado, más maquetado y con unos límites más claros. Entonces, es verdad que el lunes sí que hacíamos no una valoración como tal, no una autocrítica que a ellos les servía también para trabajar y valorarse positivamente un error como algo que superar, no como un defecto malo. Y yo lo que hacía con mi grupo era escuchar el lunes el programa para motivarlos, para ver que lo habían hecho bien, ¿no? Y tener ganas de hacer otro. Y entonces pues pensábamos nuestras 2 secciones. Yo tenía siempre en mi grupo 2 secciones fijas, que eran la cuña de publicidad del programa, en todo programa hay un momento de publicidad, es inevitable, y luego una sección que era sobre la salud, ¿no? Se llamaba La salud importa. Y trabajaba con 3 formatos, la cuña, la publicidad la hacíamos el grupo entero, éramos 7 niños y participábamos todos juntos. Y para facilitarles el trabajo tenían un formato clave, podía ser un anuncio musical en el que ellos anunciaban y publicitaban lo que querían, pero a través de la música, eligiendo alguna canción que conocíamos o inventándose ellos los ritmos. Un formato de conversación en el que había 2 personas, digamos, las principales que dan la información y luego el resto le daba la música. Y luego, si no, utilizaba un formato de rimas para trabajar un poco la expresión con los niños. Entonces, ellos decidían un poco la temática, valorábamos si en la semana próxima había algún evento de colegio, pues algún campeonato, alguna excursión o algo, y entonces utilizábamos ese evento para darle la publicidad, o si no les dejaba libertad y podían hacer un anuncio sobre la tienda del pueblo, un anuncio sobre lo que ellos quisieran. Ese lunes decidíamos cuál era el anuncio y les daba hasta el martes, por si ellos tenían alguna idea en su casita. El martes me decían si se les había ocurrido algo más o no, y si no el martes, pues con la ayuda de todos íbamos maquetando y creábamos la idea. Y del martes al viernes realmente era un trabajo, digamos, queda feo, pero de memorización, porque no sabían leer, ellos no podían tener esas plantillas que los niños de primaria tenían delante, ellos se tenían que aprender sus diálogos, y entonces pues trabajábamos un poco la dramatización para que estos niños de 3, 4, 5 años transmitieran con su voz pues la ilusión de comprar un disfraz en carnaval o la ilusión o necesidad de irse de un viaje, que anunciaban una agencia de viajes. Y era un trabajo de dramatización desde el martes hasta el viernes. En cuanto al Consejo Saludable, surge como una propuesta en estos chats abiertos que nos dejaban comentarios y propuestas, y el Kralumpia, que es una escuela promotora de salud. Y uno de los profesores de educación física pues, nos dijo que por qué no hacíamos una sección sobre la salud, la importancia que es la salud. Y entonces, pues bueno, como primaria ya iba cargadísimo de trabajo, pues dije, pues venga, me encargo yo con mi grupo y así van a tener su momento individual de protagonismo, porque también les gusta ser el protagonista. Entonces, en esa sección de la salud importa, la hacía uno, era su momento y era rotativo, todos los días íbamos rotando, íbamos pues eso, voluntarios, si a alguien no le apetecía esa semana, pues se pasaba, pero la cuestión era que era su momento de protagonismo. Y este consejo era o alimentación, o deporte, o hábitos saludables. Ellos elegían de qué querían hablar, se iban a su casa el lunes, lo pensaban en su casita ellos solos con ayuda o sin ayuda, y el martes me proponían lo que se les había ocurrido. A veces había ideas estupendas, a veces venían el martes y dicen, ¿qué? ¿Que tenía que hacer qué? Con 4 años de que se van a acordar, pero no pasaba nada. El martes entre todos decidíamos de qué iba a hacer el consejo, y de martes a viernes, pues lo mismo, intentábamos darle sonoridad, darle un sentido y sobre todo pues que saliera con fluidez, que no se notara que tenían ni vergüenza ni que lo leyesen, ¿vale? Y el viernes, cuando venían los mayores, nos llamaban a la puerta, Radio Lápiz está preparado, pues nos íbamos los 7 y Isabel, cruzábamos la puerta y nos disponíamos a hacer la grabación, y la verdad que uno de los puntos fuertes era que los 15 mantenían el silencio absoluto a pesar de los nervios que llevaban encima. Y bueno, y ahora David va a continuar explicando un poquito lo que son las parrillas de nuestro programa. Bueno, como veis, lo que hemos hecho ha sido una selección de aquellas que eran un poquito más significativas,
para poneros un poco, pues eso, el ejemplo, donde vais a escuchar en cada una de las secciones a los chicos, a los que eran realmente los que hacían el programa, nuestros locutores, cómo las realizaban. Aparte de estas que veis aquí, que teníamos el Nubarrón, La Ventana Tecnológica, Rincón del Humor y English Time, teníamos este formato de sección, lo que nos permitiera mucho adaptarnos a la motivación o a las necesidades de los alumnos que teníamos para que realmente se sintieran con ganas de hacerlo, ¿vale? Una sección en la que ellos eran los protagonistas, tenían que coger sus inquietudes, sus necesidades y hablar sobre ello. ¿Qué nos permitía además? Pues, por ejemplo, uno de los alumnos que teníamos le costó muchísimo entrar en el trabajo en grupo, no le apetecía, no quería. Dijimos, bueno, ¿qué es lo que te apetece hacer a ti? Yo contar cosas. Perfecto. Pues le hicimos una sección en la que él contaba lo que le apetecía. Era una sección muy cortita, se llamaba Con titulares y a lo loco, ¿vale? Y entonces él presentaba sus 3, 4 líneas que había escrito, que para él ya era muchísimo, las corregíamos, las volvíamos a escribir bien, porque todo ya no era que las presentara, sino, vale, las has presentado, está muy bien, pero vamos a corregir eso, vamos a presentarlo bien como el resto de borradores. Entonces lo creaba y de esa manera poco a poco lo fuimos enganchando y acabó haciendo secciones con sus compañeros, sin ningún problema. ¿Qué más hacíamos? Aparte de todas estas, los chicos, ya os digo, nos sorprendieron y se motivaron un montón de tal manera que es que cada semana nos traían 2 secciones nuevas que se les habían ocurrido de hacer, de deportes, de todo construyendo, que era uno que nos explicaba que quería contar cómo iba a construir, no me acuerdo qué quería construir, o algún cohete, alguna cosa. O sea, que ellos mismos también, el programa se nutría de sus aportaciones. Por eso, aunque empezamos con una serie de secciones fijas, a partir del segundo programa ya fuimos rotándolas porque entre las que ellos nos traían y todo lo que nos querían presentar, pues vimos que había que darles, por supuesto, cabida y que fueran ellos que se sintieran de verdad que eran los protagonistas del programa, porque era la verdad, ellos eran los protagonistas, pues tenían que hacer lo suyo. Entonces lo que vamos a hacer es un poco enseñaros las que eran más significativas, por distintos motivos os iremos explicando, y que veáis un poco ya el trabajo en sí de escuchar a los chicos cómo ellos realizaban cada una de estas secciones dentro del programa. Vamos a empezar con el Nubarrón, que como el nombre indica, era la sección que teníamos dedicada al tiempo. Ellos eran los que el viernes daban la predicción del tiempo para todo el fin de semana. Entonces, ¿esto qué es lo que, cómo lo hacían ellos? Pues rellenaban unas plantillas donde ellos en internet buscaban en 2 páginas, lo redujimos a 2, AEMET y eltiempo.es, rellenaban esas plantillas y con esos datos tenían que redactar el texto que tenían que escribir. Entonces nos hablaban del tiempo que iba a hacer, del agua que iba a caer, de la dirección del viento, de cuándo salía el sol, cuándo se metía, y siempre acababan con un refrán popular. La dificultad que tuvieron, sobre todo, bueno, ahí está Laia, que es de tercero, era para trabajar con según qué conceptos, como los milímetros cúbicos de la lluvia, pues eran temas que ellos todavía no acababan no entendían, de hecho no lo tenían que trabajar ellos a su edad, pero a raíz de ir trabajándolo con estos formatos de sección, pues vimos que lo iban cogiendo, ya no era un concepto raro ni abstracto para ellos, sino que ya lo iban comprendiendo y entendiendo. Al principio sí que había que estar muy encima de cómo trabajaban, de cómo realizaban estos textos, pero a medida que fuimos avanzando, la verdad es que ganaron muchísima autonomía en la redacción y ya había que hacer muy poquitas modificaciones, más eran falta de ortografía, que seguían teniendo menos, pero seguían teniendo, y algún tema de formato, pues esto no te va a llegar a decirlo, o esto como lo has dicho es un poco confuso, ¿vale? Pero cosas lógicas, estamos hablando pues eso de chicos de tercero, de quinto, de sexto, y lo que os digo, lo mejor es que escuchéis. Y vamos con nuestra sección del tiempo. Adelante, Samuel, con el Nubarrón.
Buenas tardes, hoy os voy a presentar el tiempo del sábado y el domingo. El sábado habrá sol, la temperatura máxima será de 23 grados y la mínima de 9. Ese es el móvil que lo tenemos al La lado para el velocidad del de tiempo será de 17 km por hora. La dirección del viento irá hacia el este. La probabilidad de lluvia es de 0%. La salida del sol será a las 6:40 y la puesta a las 9:22. El domingo hará sol y nubes. La dirección del viento irá hacia el oeste. La probabilidad de lluvia será de 20%. La temperatura máxima será de 28 grados y la mínima de 12. La salida del sol será a las 6:39 y la puesta a las 9:23. Y el refrán de hoy es: mayo hortelano, mucha paja y poco grano. Bueno, como veis, era lo que ellos preparaban. Al principio sí que leían más, luego ya intentaban leer un poquito menos, pero aún así les costaba. Es que es un trabajo difícil. Entonces seguían leyendo, pero de escuchar el primer programa a este que debía ser el 13, 14, hay muchísima diferencia. Después de esta sección, vamos con la ventana tecnológica. La ventana tecnológica esta fue propuesta por ellos. Eran unos chicos que les encantaba, como la mayoría, todo el tema de YouTube, aplicaciones para los móviles, juegos. Entonces les propusimos, pues nos parece muy bien, pues vamos a hacer una sección en la que vosotros nos presentéis pues esos juegos que utilizáis o esas aplicaciones que os gustan, o incluso hubo unas jornadas de robótica en La Muela ese año y hablaron sobre ellas, sobre qué se iba a trabajar, qué es lo que había. Entonces, ellos igual preparaban, buscaban en internet información de lo que querían, pues cuando miraban juegos, pues miraban cuáles eran los juegos más descargados, pues ellos lo miraban, buscaban esa información, se preparaban sus borradores y ya con el programa, con la sección lista, grabamos tal como nos veis ahí. En esta foto de aquí es como grabábamos. Y ahí ya está el micro y todo. Sí, ahí tenemos micro. El micro en medio, el ordenador está aquí y los chicos ahí alrededor iban viniendo según la sección que les tocaba. Lo vamos a poner. Tenían su música propia, por ejemplo esta Super Hero, que es la que ponían siempre, y tenían su saludo de inicio y su despedida como los youtubers, que era lo que les gustaba a ellos. A nuestros queridísimos players, hoy os hablaremos de nuestros juegos favoritos. Hoy voy a hablar de Clash Royale. Una vez que juegas te enganchas y te pueden tocar cofres. Al principio de madera, gratis, de coronas. Clan, de plata, de oro, mágico, super mágico. Está lleno de cofres ese juego. Pero tienes que ganar las batallas. O sea, también es de batallas. De guerra. Parece un juego entretenido. ¿Por qué es tu juego favorito? Porque cada vez que subes a una arena puedes comprar un lote y te pueden tocar diferentes cartas. Bueno, lo tendremos en cuenta. Es un juego que es muy vendido además, ¿verdad? Está muy descargado. Sí. Está muy de moda ahora. Bueno, pues muchas gracias por vuestras recomendaciones. Adiós. Adiós nuestros queridos players y un saludo Virtual. Claro. Hemos cortado con la música. Hemos cortado. Era un saludo virtual. ¿Veis? En esa estaban Samuel y Abderramán. Entonces, el formato de la ventana tecnológica era el mismo, lo que iban cambiando pues las temáticas, o incluso no todas las semanas lo poníamos. La siguiente os vamos a poner, como os ha hablado antes Isabel, de la publicidad. Os ponemos a los de infantil para que veáis Aquí lo que realmente prepararon ellos. las plantillas las escribía yo y bueno, más adelante las escribían mis alumnas de primero y de segundo de primaria y al final empezaron a dar el formato. Estos son la publicidad y entonces realmente teníamos el programa, la fecha y teníamos el texto. A mí me gusta mucho la música, como me ha dicho en la presentación,
En mi aula todos los días había música, todos los días bailábamos un rato y todos los anuncios pues tenían el ritmo de alguna canción y veíamos los videoclips e intentaban pues coger el ritmillo, ¿vale? Y como he dicho, pues los anuncios o eran musicales y eran todos a la vez cantando y publicitando algo, una conversación, o trabajábamos las rimas. Al final, mis alumnas de primero y segundo, que eran las que sí que leían y podían hacer, eran las que tiraban un poquito de los más pequeños, y esta plantilla la utilizábamos sobre todo por si se olvidaban un poco de lo que tenían que decir, pues estaban las compañeras que les daban pie porque iban leyendo. Pero realmente la plantilla estaba escrita por mí y el trabajo era de ellos llegar a esa dramatización, y mejor muestra pues escuchar a estos pequeñitos locutores. ¿Cansados de los mismos viajes de siempre? Tenemos la solución. Viaje Señor Potato. Donde cada viaje es una experiencia única. Aprovechen nuestras ofertas. 2 por 1 al Polo Norte. Viaje con nosotros a un lugar y disfrute. Viaje con nosotros a un lugar y disfrute. Infantil, adelante, chicos. Hola, pero ¿no me escuchas? Ay, perdón, que iba con los cascos escuchando Radio Lápiz. ¿Radio Lápiz? Sí, Radio Lápiz. La radio de Plasencia de Jalón. ¿Puedo escucharla? Claro que sí. Saca punta tus orejas y escucha Radio Lápiz, la radio de Plasencia de Jalón. Bueno, habéis podido identificar la canción. ¿Cacahuetes? ¡La tienda! ¿Necesitas detergente? ¡La tienda! ¿Te apetecen caramelos? ¡La tienda! ¿Quieres calmatuses? La tienda de Plasencia tiene todo lo que quieras. La tienda de Plasencia tiene todo lo que quieras. Y así pasábamos la semana trabajando la publicidad. La verdad es que ellos mismos al final les daba un poquito más de vergüenza, pero yo creo que a partir del tercer, cuarto programa tenía algunas muy creativas y salían joyitas como esta. Habéis escuchado al señor Potato, y el señor Potato era la mascota de nuestra aula, sobre todo para los de infantil, que las de primaria sabían que no era real, y aun con todo participaban en toda esta viaje del señor Potato, y el Polo Norte era uno de los proyectos que estábamos trabajando nosotros en el aula. Entonces pues lo tenían muy fácil, su mascota, Polo Norte, y dar publicidad al propio trabajo del centro. Y bueno, la música ya veis que tampoco tiene que ser actual, que hay que hacerles escuchar también músicas de otra época. Bueno, seguimos y vamos a poner la de entrevistas. Teníamos charrando con... Ahí. Bueno, como hemos dicho, una de las primeras secciones que tuvimos fue charrando con... Queríamos tener una entrevista. Entonces lo que hicimos fue partir de lo más cercano a ellos hasta poco a poco llegar a cosas que en principio ni nosotros habíamos pensado. Las primeras entrevistas fueron, bueno, la primera entrevistada fue Isabel, la siguiente fue la profesora de inglés, que esa entrevista la hicieron en inglés, ya habéis visto que teníamos una sección en inglés, pues nació un poco a raíz de esa entrevista. Entrevistamos a otra profesora, luego la ampliamos y teníamos a la presidenta de Lampa, que era del mismo pueblo, y a la presidenta de la comarca de Valdejalón. Lo que os he dicho antes, aprovechamos que en sociales estábamos trabajando la comarca y como no acabábamos de entender muy bien pues, cómo es la comarca, cómo funcionaba, qué es lo que hacía, me puse en contacto con Marta y le dije, oye, mira, tenemos un programa de radio, querríamos entrevistarte. Digo, sí, que lo hacemos aquí en el colegio, vienes, te entrevistamos. ¿Y qué te parece si además nos haces una charla sobre lo que es la comarca, cómo funciona? Marta, la verdad es que enseguida nos dijo que sí. De hecho, a la semana, 10 días, vino ya. Le hicimos la entrevista y aparte pues, nos hizo esa explicación. Para ellos fue pues, algo importante que la presidenta de la comarca, de su comarca, pues viniera a su aula para hablar con ellos, para que ellos fueran los que le hicieran
una entrevista. Y el siguiente paso que hicimos fue ya con personajes, digamos, con más fama. La foto que veis ahí, que estamos nosotros, es con Suarma, es el cantante de Elefantes. Sí, muy bien. Con el que nos pusimos en contacto a través de Isabel y conseguimos hacer una videoconferencia a través de Skype con él en su local de ensayo, donde los chicos estuvieron hablando con él, interactuando. La verdad es que estuvo súper simpático y súper amable con ellos. Incluso al final les hizo una canción, o sea, les cantó una canción en directo para ellos. La verdad es que estuvieron encantados. Sí que es verdad que hicimos un trabajo previo, que más lo hizo Isabel, con su hermana os lo explicaré un poquito. Y aparte de él, ya nos íbamos quedando sin tiempo, ya estábamos casi en junio, conseguimos contactar con Pablo Lagartos. Pablo Lagartos es uno de los actores del programa de Oregón Televisión. Entonces utilizamos el mismo formato. Lo que hicimos fue una videoconferencia con él. Él estaba en Caspe, estaba preparando unas obras de un teatro. Y entonces, a través de la conferencia, lo mismo estuvimos hablando. Estuvimos además bastante rato. Le estuvieron preguntando un montón de cosas. Él contestó a todo. La verdad es que muy bien. Y para ellos, claro, era algo que en principio ni nosotros ni ellos nos podíamos imaginar que por un programa de radio o este pequeño programa de radio que estamos llevando a cabo, podíamos contactar pues con gente, pues es un cantante de bastante fama, con un personaje muy conocido como era Pablo Lagartos, y la verdad es que ya nos quedamos sin tiempo porque ya se acababa el curso, pero ya teníamos ahí alguna idea y algunos contactos ya para hablar con otro tipo de gente, con algún deportista, alguna deportista, pero ya no nos dio tiempo. Entonces la evolución que habéis visto con las entrevistas fue esa, de lo más cercano a su comarca y ya lo que decimos, y un poquito más allá. Aparte de estas entrevistas que hacíamos allí, lo que hicimos fue, para las excursiones, dijimos, pues ya que vamos a las excursiones, Radio Lápiz tiene que estar en las excursiones. Les preparamos unas tarjetitas a ellos, donde ponía Radio Lápiz, locutor, y lo que hacíamos eran las entrevistas con el móvil, y fuimos, la que escucharéis ahora es del CaixaForum, fuimos a visitar el CaixaForum con el CRA. Entonces, una vez que acabamos las visitas y todo, mientras estaban almorzando los chicos, juntamos a los reporteros, los que eran los encargados de esa semana, y fuimos con el móvil a entrevistar pues, a compañeros suyos. Pues, ¿qué os ha parecido la excursión? ¿Qué es lo que más os ha gustado? Y aparte, también entrevistamos a las guías que tuvimos. Esto lo utilizamos aquí en el CaixaForum, cuando hicimos la convivencia de amigos activos, proyecto de educación física donde nos juntamos con otros colegios. En esa jornada lo utilizamos y para las jornadas del CRA, donde también pues, entrevistamos a familias y todo. Familias, a otros compañeros, a otros que acababan ese año. Y para eso es lo que os he dicho anteriormente. Utilizábamos el móvil, grabábamos con el móvil, eso lo descargábamos en el ordenador, con Audacity lo modificábamos un poco para quitar un poquito el ruido de fondo y poquito más, que es muy sencillo, y de ahí ya lo colgábamos, o sea, lo subíamos al programa y lo emitíamos cuando tocaba. Os voy a poner pues eso, una parte del CaixaForum. Cuando hicimos tanto con Suarma como con Pablo Lagartos, lógicamente no hicimos una entrevista in situ, por lo tanto, lo que hicieron fue una reseña dentro del programa de lo que habían hablado con él, de lo que había pasado. No fue una entrevista como tal, sino que después de la interacción que tuvieron con ellos, de la charla, ellos hicieron una pequeña reseña que era la que salía en el programa. Voy a poner la de CaixaForum para el sonido. Vamos con sus entrevistas. A sus compañeros Diago, Jonathan, Patricia. Esto es en el programa. Muy bien, pues vamos con ellas. ¿Cuál de las dos Esta es la grabación. exposiciones te ha gustado más? La de Tecnorevolución. ¿Qué te ha llamado más la exposición tecnológica? El robot de Teresa Enraya. ¿Cuál es el objeto que más te ha gustado de la exposición de la Dinastía Ming? Un cuadro de aves. Gracias. Y ahora la de Teresa y Paula, que eran nuestras guías. ¿En qué año se construyó el CaixaForum? Fue en el 2008 para la Expo de Zaragoza. ¿Cuál es tu parte favorita?
La terraza, porque se ve casi toda Zaragoza. ¿Hay otras exposiciones? Sí, muy chulas. La que tenemos ahora es sobre el Imperio Ming, sobre China. ¿Querréis venir a verla? Sí. Muchas gracias. A vosotros, chicos. Muchas gracias, reporteros. Os esperamos en la siguiente excursión. Sí que decir que la verdad que cuando hacíamos estas excursiones o hacían esas entrevistas a sus compañeros o a otras personas, en el momento en que le dimos ese pequeño letrerito que ponía Radio Lápiz, reporteros, ellos es como que se hinchaban y eran, vamos, era como que se sentían, pues... Superhéroes. Lo que pasó también con esto es que en la primera excursión todavía sí que le decían, que grabáis Radio Lápiz. Cuando hicimos las siguientes, ya era como que los buscaban, que tú eres el reportero de Radio Lápiz. Pues me puedes entrevistar para Radio Lápiz. O sea, es que dentro de lo que era el CRA, fue la verdad que ellos partíamos de... Había alguno que tenía una autoestima muy baja, había alguno que le costaba muchísimo hablar, pero claro, fue con esta progresión que hubo en el programa, llegó un momento en las que la verdad, no sé, es que nos gustó muchísimo cómo mejoraron y cómo se sentían importantes con algo tan simple como era el programa de radio que hacíamos los viernes y cómo sus compañeros les reconocían, o familiares, o alguna otra gente que la había escuchado y que coincidía, que conocían a sus familiares, pues que os he escuchado en la radio, que hablabais. La verdad es que para ellos les fue muy, muy bien. ¿Quieres contar lo de que trabajamos antes de...? Bueno, con su arma, pues bueno, ahí es una parte mía, como de capricho, el llegar a contactar con su arma, y como músico y cantante, pues estuvimos pues preparando con los chavales pues ver lo que es un videoclip, ver cómo es un grupo, que no solamente estaba él, lo que llevaba a ser famoso, y ellos veían en la radio y hablando un poco, pues bueno, la radio puede ir más si queréis llegar, trabajando un poco lo que eran las giras, todo el material que tenían que hacer, la importancia realmente de un oficio, porque esto es otro oficio, y darles entender que detrás de su trabajo pues hay más cosas, y pues estuvieron viendo lo que eran pues los discos, las camisetas, las chapas, ellos llevaban su chapita, y luego pues bueno, cuando hicimos la entrevista pues habían visto sus videoclips, conocían canciones, y fue un trabajo pues eso, involucrarlos un poco y verles que no solamente cantar o no solamente darle una patada a un balón, que el futbolista también tiene detrás un trabajo que realizar, y pues eso, acercarles un poquito a otros mundos más allá de lo que ellos conocen, y darles cabida a que tiene un esfuerzo, que ellos también pueden llegar, porque Radio Lápiz estaba ahí también emitiendo en las ondas, y luego pues todo el material que trajimos del grupo y lo que nos contó él de sus giras. Vamos con It's English Time. Como os dije, la segunda de las entrevistas que hicieron en Charlando fue con Alba, que era la profesora de inglés que teníamos, y hablando con ella hicieron una entrevista en inglés y dijimos, oye, ¿y por qué no aprovechar el programa para trabajar también el inglés? Que hablen ellos, que interactúen entre ellos en inglés. Pues vamos a probarlo. Y creamos una sección, creamos It's English Time. Y en esta sección lo que hacían era preparar con Alba de temáticas variadas, había diálogos entre ellos, contaban cosas curiosas sobre Inglaterra, sobre América, contaban chistes, alguna historia, lo preparaban y al principio lo grabábamos y luego lo emitíamos, porque al principio sí que les costaba más el hablar en inglés. Si ya delante del micrófono costaba, pues ya en inglés era un esfuerzo que a veces pensábamos, igual les estamos pidiendo demasiado, pero los chicos respondían de sobra. Y lo que hicimos al principio, como os he dicho, era grabarlo y luego emitirlo, pero de mitad de temporada, digamos, para adelante, lo hacían en directo ya. Es decir, ellos con su guión se presentaban, se sentaban delante del micrófono y lo hablaban en inglés, hacían su sección que habían preparado, y la verdad es que muy bien, les funcionaba, sobre todo pues para el tema de hablar en inglés, que siempre cuesta un poquito más. Pues ellos era lo que intentaban. Nos vamos a poner un trocito. Esta es la música que introducía la sección.
about the superheroes they have created. Hello, girls. Hello. Yes, Alba. What are the names of your superheroes? Super Ice Girl Sofía. Super Baby Girl Sofía. Ella es de segundo. All right. And what is the most important superpower they use? She Steffi? can freeze things. She can freeze things. She Good. can help people. And Roxy? She can run 2,000 kilometers in a minute. Wow, that's a lot. And do they have a pet or a helper? Steffi, does your superhero have a pet or a helper? Yes, she has a cat and dog. Okay, so 2 pets. Janina? Yes, she has a cat. And Roxy? No. No, she hasn't. Okay. And Roxy, can you describe Miss Creative costume? Yes. She wears a pink t-shirt, a red cape, a blue belt, and a blue skirt. Good, nice. And La finally, chica que hablaba tell ahora, me Roxy, era something una chica that your súper retraída, superheroes muy like, and if there introvertida. is something O sea, that they hasta que hate. empezó a hablar She likes her y pet lanzarse con el programa le costó un poquito. La pena fue que a mitad de curso se tuvo que and ir. hates fighting. She hates fighting. She likes her pet and she hates school. And Janina, do you hate school as well or not? No, you love school. She likes jumping and she hates Donald Trump. That's funny. No, you never will. I curse the day. I curse the day. I curse the day. Y bueno, y ahora pues otra sección de los más pequeños del cole, que es el Consejo Saludable, como ya he explicado. Ahí veis a Alexia, que es de segundo de primaria, bueno, ahora estará en tercero, evidentemente. Y aquí es verdad que esta sección sí que las mayores me podían ayudar a escribir en el ordenador porque el formato era fijo. Introducían el consejo saludable de esta semana es, y entonces ellas lo que hacían era dejar por escrito lo que habían creado o lo que decidían. Y realmente, pues bueno, pues los 3 formatos, alimentación, deporte o hábitos saludables, y al final les costaba mucho, al principio les costaba mucho, pero al final tenían un montón de ideas y al fin era como por turnos. Terminé cogiendo la lista porque todos querían ser el tal. Y bueno, aquí tenéis una muestra de los mejores consejos saludables que vais a recibir en vuestro momento. Son los mejores, vamos. No os olvidéis de nuestro consejo saludable de la semana. Haz un poco de deporte todos los días. Buenas tardes. No os olvidéis de nuestro consejo saludable de la semana. Corre un poquito con nosotros en la convivencia de Lucena y vivirás 1000 añitos. Buenos días. No os olvidéis de nuestro consejo saludable de la semana. Si quieres salir en bici o en patines, no te olvides de tu protección. Ponte casco, rodilleras y coderas. Bueno, y el último que os dejamos de las secciones, la hemos dejado para el final, no por nada en especial, sino porque esta la hacía solamente uno de los chicos, la hacía Dylan, que un chico que le gustaba mucho YouTube, le gustaba mucho, era muy gracioso, contaba chistes, muchas veces que no los entendíamos ninguno, pero sus compañeros se reían mucho con él y decidimos pues que mejor que crear un rincón del humor. En todo programa tiene que haber una parte para el humor, igual que en todo en general. Entonces creamos nuestro rincón del humor, donde Dylan cada semana se preparaba 2, 3 chistes o nos contaba algo gracioso, un mini monólogo con cosas que él creía que le habían pasado y nos contaba. Bueno, y ahí lo vais a ver a él. Aquí tenemos a Dylan. Y os dejamos pues con una de las... No podemos acabar este programa sin que falte ese toque de humor tan particular que nos aporta Dylan con su Rincón del Humor.
todas las secciones tenían su música. Era siempre la misma, ¿vale? Para hacer reconocible la sección. Bueno, adelante Dylan, a ver qué nos traes, con qué nos sorprendes esta semana. Hola, queridos radioyentes. En el día de hoy os voy a preparar unas fracciones. ¡Que no! Os voy a preparar unos chistes como los del otro día. Aquí va el primero. Me he comprado un coche de esos que van solos. ¿Y dónde está? Ah, yo qué sé. ¿Cómo se llama el padre de E.T.? Don E.T. ¿Por qué va Jack Sparrow a por trigo y harina? Para pam pam, para pam pam, para pam pam, para. Bueno, con esto me despido, espero que os haya gustado. Adiós. ¿O no? Dylan, entonces. Y bueno, esto es lo que era un poco el programa. Os hemos querido traer pues un poco las secciones más significativas en las que pues queríamos resaltar algo. Habéis visto pues lo que utilizábamos, la plataforma que utilizábamos, los medios que utilizábamos, la programación que teníamos semanal y las secciones de cada uno de los programas. Lo que queremos para terminar lo que sería la exposición de nuestro proyecto es un poco que veáis la influencia que ha tenido el programa en lo que es no solo en los alumnos, sino en la comunidad escolar. La verdad es que nos sorprendió incluso a nosotros. Partimos de un proyecto en el que simplemente queríamos trabajar pues esas deficiencias o esas pequeñas cosas que queríamos que mejoraran nuestros alumnos, y poco a poco vimos que eso había crecido y que realmente ya no era algo solamente del aula, sino que había superado el aula, el centro. Y para que veáis un poco, pues hemos cogido la opinión del centro, a nivel social pues de las familias, y un poco también que ellos mismos hablen sobre lo que les hizo sentir pues el programa, cómo les influyó a ellos. Para ello, ¿qué hicimos? Cuando hablamos con Juan Carlos, dijimos pues qué mejor que sean ellos los que expliquen, tanto las familias, el centro, los alumnos, lo que había sido para ellos la radio. Entonces dijimos, pues vamos a grabar un vídeo y que sean ellos los que lo expliquen. Entonces, por tiempos, porque no podíamos quedar por distintos motivos, al final quedamos el sábado pasado. La sorpresa nuestra fue que cuando lleguemos al colegio estaban todas las familias con los chicos, con unos pasteles, unos bizcochos, café, zumos, embutidos. O sea, no nos esperamos para nada, primero un sábado a las 11 de la mañana que fueran a acudir todos, y menos que vinieran de esa manera. Ahí sí que realmente vimos que el proyecto de Radio Lápiz sí que había sido algo más que no simplemente un trabajo en el aula, sino que había calado en el pueblo, y la verdad es que nos sentimos súper emocionados de ver allí a todas las familias, que habían venido todas. Sí, todas. Absolutamente todas. Bueno, pues un poco como ha dicho David, estos son los tres aspectos que consideramos que hay que tener en cuenta dentro de la influencia de este proyecto, y uno de los aspectos fundamentales es pues eso, que lo que hagas no se quede dentro de tu aula, sino que vaya más allá, que los chavales vean que tiene un sentido fuera del aula, que sirve para algo. Esta influencia se vio también a nivel de centro. Empezamos la propuesta en nuestro pueblecito pequeño de 2 aulas con 15 niños, pero lo empezamos porque tuvimos el apoyo también del equipo directivo, tuvimos el apoyo que al final pues necesitábamos micro, pues no os preocupéis, necesitáis micro. Queremos que otras localidades estén en el programa en directo, qué día, qué sesión, y todos coordinaban y dejaban de hacer lo que tenían programado para conectarse y poder estar con nosotros. Sirvió como un medio de difusión. Ahora que se dice, todo lo que no enseñas fuera de la escuela parece que no se hace. Se utilizó como medio de difusión de todas las actividades. Salíamos de excursión, las convivencias, y luego pues que fue creciendo realmente gracias a las aportaciones y las ideas que ellos iban teniendo. Surgieron una serie de
secciones, pero luego ellos fueron creando, padres venían y querían participar, otros tenían otras ideas, y con mejor muestra que Irene García, que es la jefa de estudios del centro, os dé pues realmente la opinión como parte del equipo directivo de este proyecto. Desde el centro consideramos que la experiencia de Radio Lápiz ha sido muy interesante, tanto para los niños de la localidad de Plasencia, que han aprendido mucho, han desarrollado muchas capacidades y competencias básicas, pero también ha sentado un poco un precedente para el resto del CRA. El resto de los niños sí que tenían la posibilidad de escucharles, de interactuar con ellos en directo cuando hacían programas en directo, y además es verdad que pues hay muchos o algunos profesores que a partir de esta experiencia pues nos hemos animado a hacer alguna experiencia, algún intento de programa de radio sin llegar a Radio Lápiz, pero bueno, empezando, y sí que notamos que los niños están motivados. Así que valoramos la experiencia como algo muy positivo y creemos que en unos años esto irá aumentando y haciéndose más grande. Luego, a nivel social hablamos sobre todo de las familias, el AMPA, la comarca y sobre todo el tema de periódico. Me acuerdo que mandamos unos artículos al Heraldo Escolar que cuando ellos vieron que habían salido en el periódico, primero no se lo creían porque vino Gema, que era profesora de música, le dijo: ¿sabéis que habéis salido en el periódico? Nosotros no. Y le enseñaron, se recortaron el artículo, se querían llevar el periódico a casa, cada uno se llevó su periódico, igual que cuando salimos en la comarca, que también mandamos un artículo. Y luego presentamos el proyecto para un concurso era de Santillana. Uno de Santillana y para Simo de Madrid. Entonces en Santillana no ganamos, nos quedamos muy cerquita, los chicos estaban entusiasmados, casi ganamos un concurso, y luego les dijimos pues eso también, que habíamos sido seleccionados para aparecer en el blog de Simo, cosa que aún no me he visto, no sé qué habrá pasado, pero sí que nos mandaron el correo como que íbamos a salir. Y igualmente cuando fueron las jornadas de innovación educativa de Aragón, también mandamos el proyecto y estuvimos dentro de lo que era la exposición de proyectos, donde nos hicieron pues un póster que mandamos, y que eran toda la exposición, eran 2 póster, y ellos ahora lo tienen allí en su aula, colgado, súper orgullosos. Y os vamos a poner pues un poco eso, las familias lo que opinan sobre el proyecto que llevamos a cabo. Bueno, pues hacia mi hijo me pareció una experiencia muy constructiva. Creo que los chicos iban con muchísima motivación a la clase, les sirvió también pues para faltas de ortografía, saber hacer resúmenes mejor, y en cuanto a Samuel pues muchísima ilusión, y en cuanto a los padres pues también muy ilusionados y esperando todos los jueves a que viniese el programa de radio. Pues muy bien, también me ha parecido la radio que han hecho mis hijos, porque se han expresado muy bien y se la han pasado fenomenal, la verdad. Vale, pues a mí también me parece una idea genial. Noelia, que es mi hija, vino muy ilusionada con este nuevo proyecto. Veo que es una forma de aprender diferente para saber comunicarse entre ellos y una ilusión. Pues yo lo vi un experimento genial para todos los chicos en sí. Han aprendido mucho y sobre todo la motivación que tenían en la preparación y esperando que llegara el jueves. Todas las semanas. Pues yo tuve la gran suerte de participar en uno de los programas. Me hicieron una entrevista, fue Samuel y Mohamed, y la verdad que me lo pasé genial y me hicieron sentir una persona importante porque me estaban haciendo una entrevista y la verdad que estuvo muy bien. Vale, en mi caso, mirando un poco hacia atrás, la manera que teníamos nosotros de aprender en el colegio y lo que se está haciendo ahora en estos tiempos, me parece importante por dónde están llevando los estudios los profesores. En este caso el proyecto de Radio Lápiz me parece un proyecto muy interesante para los chicos, pueden desarrollar muchas habilidades, hablar en público, debatir, noticias de todos los días pueden venir a contarlas, expresar lo que de verdad sienten en cualquier caso, y creo que para ellos va a ser muy importante.
felicitar a los profesores y al grupo y que por favor que sigan con estas ideas y que las lleven a cabo todas las que puedan. Y bueno, y ahora ya para terminar, el broche de oro realmente pues es todo lo que hemos estado diciendo durante toda la ponencia, esta influencia personal, tanto al alumnado como a nosotros, como a las familias. Si nos centramos en nuestros chicos, pues se generó una gran confianza en ellos mismos. Uno de los defectos que David encontró en su clase, defecto en el sentido positivo de esa palabra para superarlo, eran que eran niños que no confiaban en sus posibilidades, que tenían miedo a hacer las cosas, que no tenían seguridad, que todo esperaba que se lo diéramos hecho. Y a través de este programa pues cogieron confianza, aprendieron a superar, a colaborar con el de al lado, a mejorar y sobre todo pues el orgullo que ellos sentían y esas ganas que querían de superar. Y luego pues el hecho de empezar a conocer a personas que estaban al otro lado de un monitor, para ellos era toda una experiencia. Y la verdad, bueno, que la influencia fue positiva para todos y ahora os lo van a explicar ellos, que son los que mejor pueden explicaros. Hola, pero ¿no me escuchas? Ay, perdón, que iba con los cascos escuchando Radio Lápiz. ¿Radio Lápiz? Sí, Radio Lápiz. La radio de Plasencia de Jalón. ¿Puedo escucharla? Claro que sí. Saca punta tus orejas y escucha Radio Lápiz. La radio de Plasencia de Jalón. Nosotros nos pareció cuando nos dijo el profesor que íbamos a hacer radio algo imposible de hacer, pero al final lo conseguimos y pudimos hacer un montón de programas de radio. Una locura pensar que hemos llegado hasta aquí, que nos hemos presentado a varios castings, por así decirlo, de muchas cosas. Concursos. A mí Radio Lápiz me gustó mucho, pero al principio pensaba que era imposible, pero después ya me gustó mucho la idea y me lo pasé muy bien. Pues a mí cuando me dijeron que vamos a Radio Lápiz, empecemos con los anuncios y ahí tuvimos un poco de vergüenza y vimos a ver más anuncios y más radios y consejos y entonces ya se nos quitó la vergüenza. El vídeo está hecho por nosotros, así que vemos que el sonido queda un poco bajito. Para mí hacer radio fue un golpe muy bruto porque yo también pensaba que era imposible, que iba a ser muy raro, pero al final lo conseguimos y me motivó bastante. Me pareció bastante chulo. Parece una idea muy rara, pero a la vez muy chula. Pues a mí me pareció una idea de mucha motivación porque puedes expresar lo que haces en las clases. A mí cuando íbamos a hacer radio me pareció una cosa de mayores, pero después me gustó mucho, pero cuando hicimos la primera vez, pues me quería hacerlo ya porque era impresionante. Un micrófono, papeles, no sé. Pues la primera vez que oí sobre Radio Lápiz no sabía nada, pero después me pareció súper guay. ¿Nos queréis contar qué pensabais de Radio Lápiz la primera vez que lo escuchasteis en clase? ¿O no? Sois más de radio, ¿verdad? Que la cámara os da vergüenza. Alejandro, ¿nos dices algo? ¿Y Oliver? Sí. ¿Qué? ¿Nos cuentas? Jo, a mí me da vergüenza que ahora que os tenga en casa y entonces me da vergüenza en la cámara. Estos el año pasado eran los de 3 añitos, esos 3 que veíais. Yo la primera vez que hice radio tuve un poco de vergüenza, pero me fui acostumbrando y ya no me daba bastante vergüenza. Pues yo cuando empecé a hacer radio también es que me dio mucha vergüenza, pero a raíz de eso hicimos más y más programas y a ver
que la gente le gustaba nuestro programa, nos fue motivando y más. Pues que cuando presentábamos Radio Lápiz, pues cuando decíamos todos Radio Lápiz, pues por ejemplo todos los de infantil gritábamos y nos hizo mucha gracia. Y a mí también me gustó porque estudiábamos todos los anuncios y después cuando hacíamos la radio era muy divertido y a veces nos reíamos porque nos hacía mucha gracia la música de fondo. Motivando y... Mi primera anécdota de Radio Lápiz fue porque un día, de la vergüenza que tenía, no podía hablar y me quedaba atascado. Y entonces tenía los nervios y no podía hablar aunque lo intentaba. Y mi anécdota lo pasé muy... Una de las anécdotas fue que el ordenador en directo no nos iba y tuvimos que grabarlo con el iPad y fue una anécdota bastante graciosa. También otra anécdota fue que cuando estábamos haciendo eso, pues nos costó mucho hacerlo porque había tormenta, no se escuchaba bien y además que había todos los colegios también conectados a ese directo y fue un desastre. Sí, fue un desastre. ¿Qué os decían que hicierais? A ver, cuando os mandaban mensajes. Pues una vez nos dijeron que cantemos el Despacito y lo tuvimos que cantar. Pues cuando, pues por ejemplo, cuando los anuncios, pues nos juntábamos todos pues a estudiarnos todo y por ejemplo, pues hay un anuncio que en el señor Potato, pues que un viaje al Polo Norte gratuito y pues nos hizo mucha gracia. A mí el programa que hicimos con la canción del Osito Gominola con el bizcochito me hizo mucha gracia, nos reímos mucho y tuvimos que aprendérnosla, pero era muy... Pues cuando yo tenía el micrófono para hablar tenía muchísima vergüenza y cuando empecé mi primera anécdota pues ya me fui acostumbrando. A mí me gusta una cámara el Radio Lápiz. A mi Radio Lápiz me ha servido para escribir, para la escritura y a la hora de la vergüenza de hablar. Pues a mí me ha servido Radio Lápiz para saber el tiempo que hace. Ahí se quedó Lo bastante. que he aprendido de Radio Lápiz ha sido de perder la vergüenza y venir a la escuela con más motivación y ganas de más. A mí lo que me ha aportado a la hora de escribir los guiones es la escritura. He mejorado mi escritura y todas las faltas que he tenido. A mí también me ha hecho mejorar la escritura y buscar información sobre cosas muy curiosas. Bueno, pues realmente con esto queremos dar punto final a nuestra experiencia. Esa no era música de Radio Lápiz, se ha colado como en todos los directos. Y pues bueno, pues esperamos que os haya entretenido al menos, que sirva un poquito de curiosidad, de motivación, para que no dejéis de hacer cosas novedosas en las aulas, con los chavales o con lo que estéis trabajando. Y de verdad, lo importante es motivarnos nosotros mismos, transmitirles esa motivación a las personas que están trabajando con nosotros y sobre todo pues disfrutar de lo que hacemos. Y la mejor manera para terminar es pues terminar como terminábamos en Radio Lápiz, con nuestra sintonía final. Muchas gracias por venir y ha sido un placer. Eso de ahí era nuestro rincón de la radio. No lo he comentado antes,
Pero el programa nos daba unas estadísticas que las íbamos apuntando allá arriba, que luego las utilizamos para matemáticas. Unas frases de motivación, el logo del programa y los puntos fuertes, débiles, mejoras que teníamos que hacer. ¿Vale? Alrededor del calor, de la chimenea. Y bueno, pues eso, nada. Gracias por habernos escuchado estas horas y tanto rato. Tanto rato, sí. Esperamos que os haya gustado. Y 33.